cuarta ronda del Super Torneo Accentus Biel 2018 y tenemos en el rincón de las blancas al gran maestro suizo Nico Georgiadis versus piezas negras. Tenemos al campeón del mundo Magnus Carlsen, así que sin más, vayamos a lo acontecido en la partida y además puedes apreciar en los elos de ambos jugadores que Magnus le saca más de 300 puntos elo de diferencia al suizo. Interesante dato. Pero vayamos a lo que se jugó en la partida, donde Nico Georgiadis inicia entonces con E4 y las negras responden E6 y Magnus Carlsen no nos deja de sorprender. Ahora juega la defensa francesa. Es increíble el amplio repertorio que exhibe el noruego. D4, D5, caballo C3 y alfil B4 y tenemos la variante Pinauer, la cual busca ganar un peón en E4, así es que Georgiadis juega lo que habitualmente se hace en este tipo de posiciones, E5. Y C5 por parte de Magnus contragolpeando en el centro, atacando la base del peón E5 de las blancas. A3 y alfil A5 juega Magnus. Aquí lo más usual, en lugar de este alfil A5, que por supuesto es muy jugable, es continuar con alfil por C3 para dañar la estructura de peones de las blancas. Y luego de un B por C3, podría continuar un caballo E7, etc. Pero bueno, Magnus decide jugar alfil A5, B4 y C por D4. Te preguntarás, ¿y por qué aquí en lugar de C por D4 no continuó Magnus con un C por B4? Parece que gana un peón, ¿no? Bueno, esto es debido a que seguiría caballo B5 siempre mirando la casilla de 6. Y si por ejemplo ahora un B3 jaque a la descubierta con el alfil de A5, entonces C3 y a un caballo C6, un caballo de 6 jaque, rey F8, alfil de 2, por ejemplo, y las blancas estarían bien. Es por eso que luego de este B4 la captura es en C por D4 y permite que su alfil sea capturado en A5, pero él capturaría el caballo de C3. Y aquí las blancas juegan dama G4, permitiendo que capturen su caballo de C3, pero tocando en G7 y a la siguiente capturaría la torre enemiga en H8. Así es que Magnus decide jugar rey F8 para proteger el peón de G7, caballo B5 y ahora sí se amenaza la captura del alfil en A5. Así es que Magnus juega alfil C7, Georgiadis dama por D4, caballo C6 tocando a la dama de D4 y además amenazando ganar el peón de E5. El suizo juega dama C5 jaque, caballo G7 y ahora caballo por C7, eliminando a uno de los agresores del pobre peón de E5, dama por C7, caballo F3, B6 y dama D6. Y con esto, Georgiadis renuncia a la iniciativa que estaba teniendo hasta ahora. Por lo tanto, mejor opción era continuar de otra manera. Es decir, seguir con la presión en la columna C a través de un dama C3 y siempre estaría la dama de las blancas mirando con rayos X a la dama de Magnus Carlsen en C7. Podría continuar, por ejemplo, un B5, así es que mucho cuidado. Era una mejor alternativa. Pero bueno, el suizo decide jugar dama D6, dama por D6, E por D6 y caballo F5, el campeón del mundo atacando al peón de D6 que luce bastante huérfano. Pero bueno, el suizo va a su defensa con este alfil F4, F6 claramente para jugar un E5, amenazar al alfil y dejar nuevamente a este peón de D6 sin defensa.
Así es que Georgiadis decide jugar G4 tocando al caballo de F5. Magnus juega caballo Fd4, caballo por D4, caballo por D4 y ahora se está amenazando caballo por C2 con doblete al rey y a la torre. Así es que Georgiadis juega enroque largo y ahora toca al caballo del campeón del mundo. Y aquí Magnus Carlsen juega E5, pero en este momento el gran maestro suizo se la juega toda y sigue con torre por D4, sacrificando la calidad para generar mayor juego a su pareja de alfiles y apoyar el avance del peón pasado en la columna D. Entonces Magnus continuó con E por D4, acepta el ganar la calidad, y Georgiadis juega alfil B5. Lo dicho anteriormente, se amenaza ahora D7 directamente, por lo que Magnus juega de manera necesaria alfil por G4. Continúa la partida con torre E1 ubicándose por la columna abierta, G5 tocando al alfil, alfil G3, torre D8 y torre E7, y Georgiadis se instala nomás en la séptima fila a fin de presionar al rey de Magnus. Vean por favor cómo las negras aún tienen sus torres incomunicadas. Es por esto que el campeón del mundo juega aquí H5 a fin de darle movilidad a su torre de H8. Además se amenaza H4 atrapando al alfil, por lo que Georgiadis juega aquí H4. Pero esta jugada es una jugada donde en el análisis posterior a la partida se demostró que es inferior. Lo mejor acá se definió que era jugar otra cosa en lugar de H4 y era F4. Y ahora, tras un H4, entonces continuar con un alfil F2 tocando al peón de D4. Y luego de un torre por D6, torre por A7, G por F4 y alfil por D4, y este alfil controlaría el avance del peón F de las negras. Sería una posición prácticamente igualada. Pero bueno, esta imprecisión entonces por parte de Georgiadis, H4, Magnus G por H4 y alfil F4 juega el gran maestro suizo. Otra opción aquí para considerar era seguir en lugar de este alfil F4 con alfil por H4. Torre por D6 podría venir, las blancas torre por A7, aunque luego de un torre G8 habría problemas para el suizo. Podría continuar con un alfil G3 para tocar la torre, torre 6, etc. De alguna forma el suizo seguiría inferior, pero aún podría brindar mucha más resistencia. No obstante, este juega alfil F4. Continuó Magnus con alfil F5, torre por A7, torre H7. Ahora entiendes el sentido de alfil F5, ¿no? Justamente para poder ubicar su torre en H7 y así proponer el cambio de torres. Torre C7, juega muy astutamente el suizo para invitar a Magnus a capturar esta torre y luego generar un peón pasado con un D por C7, y difícil sería para el campeón del mundo. Así es que este decide jugar alfil D7, continuando entonces Georgiadis con alfil C6, H3, rey D2, torre G7. Y este es un curioso error de Magnus Carlsen, pues permite a Georgiadis recuperar la calidad. Es decir, en lugar de este torre G7, lo óptimo era jugar un rey E8 con idea de salir de un posible pincho del alfil y ahora sí preparar un torre G7 que sería muy incómodo para las blancas. Entonces, esto sería un error de Magnus Carlsen, torre G7, porque permite que Georgiadis continúe con alfil H6 pinchando a la torre, que recuerden está en la diagonal del rey en F8. Alfil por C6, torre por G7, torre por D6, torre G5 jaque a la descubierta, lo está haciendo el alfil de H6, rey F7,
torre por H5, alfil B5, torre por H3, y vemos que Georgiadis ha acabado con un peligrosísimo peón en la columna H. Así es que el suizo ahora puede estar bastante más tranquilo. Torre 6 amenazando torre E2. Así es que torre F3 para proteger al peón de F2. Rey G6 tocando al alfil y alfil F4. Y aquí vamos viendo que es una posición muy tablífera, sobre todo porque los alfiles son de diferente color. No se pueden intercambiar en esta posición. Torre C6, alfil G3, torre C4, torre D3, rey F5, torre F3, jaque. Los jugadores intentan un poco más, a ver si pueden sacar agua del desierto en esta partida. Muy de Magnus Carlsen esta actitud. Rey E6, torre D3, F5, F3 para poder reciclar el alfil a la retaguardia de ser necesario. F4 y aquí fíjate en esta jugada. Alfil F2. Te preguntarás por qué no se capturó el peón de F4. Bueno, sucede que si en lugar de este alfil F2 se jugaba alfil por F4, por ejemplo, seguiría alfil A4 tocando en C2 y sería muy incómodo para las blancas lidiar con esto. Así es que Georgiadis juega alfil F2. Rey E5, C3, torre C6, torre por D4 y torre H6, con idea de jugar en la tercera o en la segunda fila, clavando al alfil en F2 o atacando al indefenso peón de F3. Georgiadis juega rey C1, torre H3, torre D2, torre por F3, alfil D4, jaque, rey E4, rey B2, torre D3, torre por D3, rey por D3, alfil por B6, alfil A4, alfil A7, F3, alfil G1, rey D2, alfil A7, alfil D1, alfil C5, alfil A4, alfil A7, rey E2, C4, es un peón que se capturaría próximamente, D4, clausurando el paso a el rey para que vaya a C3, pero obviamente este peón debe ser capturado, alfil por D4, rey D3, alfil A7, rey por C4, y ante esto ambos contrincantes celebran las tablas. Una partida muy trabada, con escasa violencia en el tablero, pero muy instructiva en términos de anularse el uno al otro. Por supuesto, continuaré en este canal Partidas Inmortales de Ajedrez cubriendo este torneo, el Accentus Biel 2018, el cual ya va para la quinta ronda, así es que mantente atento, campanita activada para que puedas recibir al instante un nuevo video respecto a este torneo que está jugando el campeón del mundo Magnus Carlsen. Espero hayas disfrutado de esta partida, dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video y también hazte seguidor de nuestro canal de Twitch donde realizamos los directos jugando siempre desde chess.com con nuestros suscriptores. Un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.